Alejandra Puente. Anoche fue el propio presidente Francisco Sagasti que anunció personalmente en mensaje a la nación la remoción del comandante general de la policía y su reemplazo. Esto, por supuesto, fue el primero de otros anuncios, entre ellos conformar una comisión que dé recomendaciones para la modernización de la policía. Por supuesto, ha sido cuestionada la institución en los últimos meses, no solamente por casos probables de corrupción, de adquisiciones durante la pandemia, sino más dramáticamente en la represión desproporcionada a las manifestaciones que desembocaron en la designación del gobierno actual. Y en tercer lugar, además, la decisión de incorporar a gerentes de servir como quienes manejen el aparato administrativo de esta institución. Hay, por supuesto, un debate abierto y vamos a conversar con Estefano Corzo, sociólogo especialista del área de seguridad ciudadana del IDL. ¿Cómo está, Estefano? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches a ti. Acaba de responder vía Twitter el ministro del Interior, Rubén Vargas, defendiendo la constitucionalidad para empezar de la decisión del relevo del comandante general de la policía y además del relevo, pues, de 18 generales que seguían en la línea de sucesión hasta llegar pues al señor Cervantes, que es quien lo ha sucedido. ¿Eso queda claro? Me parece que sí. En realidad, en las cartas de renuncia que han presentado algunos de los generales que han sido pasados a retiro, hacen mención del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú, pero no hacen mención explícita de todo lo que indica el artículo, que sobre este punto es bastante claro y dice lo siguiente: cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, en este caso el señor Cervantes, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por causal de renovación de manera excepcional e inmediata, que es bueno, una de las prerrogativas que tiene el presidente Sagasti como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales también. No hay contradicción, entonces, no hay contradicción en esa materia. De los argumentos en las cartas de renuncia que han presentado. Bien, superado, digamos, eso claro, es explicable en todo caso el malestar probablemente entre varios de estos altos oficiales, pero claramente lo que al parecer se ha buscado es traer a alguien, me imagino que de la propia confianza del ministro y del presidente, y que además haya estado fuera no involucrado en estos hechos de los últimos meses. Principalmente creo que ese ha sido el principal criterio para designar al señor Cervantes como el nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú, y sobre todo porque, bueno, gran parte de los generales que han pasado a retiro están ahorita con investigaciones sobre casos muy complicados, ¿no?, que en realidad han perjudicado al personal de la policía, ¿no?, al personal que está en las calles día a día y que han sufrido varias bajas, ¿no? Claro. Entonces yo me imagino que también esto no solamente genera un rechazo a nivel puede generar un rechazo a nivel de la cúpula más alta de la policía, pero también debe ser una señal para los oficiales o suboficiales que quizás trabajan en las comisarías, que se están intentando hacer cosas por cambiar la situación que a ellos mismos los ha perjudicado. Exactamente, yo creo que ese es el corazón del debate está ahí, ¿no? De alguna manera hay una cúpula que se siente agredida y respetada probablemente, pero no hay que perder de vista que finalmente se está hablando del desarrollo de una institución que tiene que de todas maneras mejorar, digamos, su percepción ante la ciudadanía. Hay otros que señalan que, oigan, ¿cómo así que se había saludado, ¿no?, el papel de la policía durante la pandemia, poner el pecho, todos los efectivos que resultaron además fallecidos o con COVID y demás, y al mismo tiempo se critique a esta misma policía por la situación de las últimas semanas? ¿Es allí hay un desfase o no es así? No, creo que no es así. En realidad este es un fenómeno que no solamente estamos viendo acá en Perú. Por ejemplo, ahorita hay manifestaciones muy fuertes en Francia por una ley que se está buscando promulgar, que busca limitar la difusión de imágenes de la policía en actos de represión a protestas, ¿no? Y este tipo de debates públicos que está habiendo sobre el papel de la policía dentro de nuestras distintas sociedades es algo que se viene dando sobre todo en el contexto de la pandemia, porque la policía en el contexto de la pandemia ha asumido nuevos roles. Aquí en América Latina, por ejemplo, no solamente han asumido el rol que les corresponde en cuanto a combatir la delincuencia, sino también
el rol, digamos, nuevos roles de control social que son propios de la pandemia, ¿no? Ujú. Entonces creo que es algo que se puede explicar porque esta aceptación generalizada que ha gozado la policía luego de la pandemia eh, se ve mermada por hechos que no son aislados, ¿no? Estamos hablando de operativos policiales fallidos, donde evidentemente no se trata de malos policías, porque sabemos todos que dentro de la institución policial hay muy buenos policías y también hay malos elementos, pero el debate no debería centrarse en eso, sino en qué mecanismos institucionales existen que permiten que esos malos policías sigan cumpliendo funciones dentro de la propia institución. Claramente la decisión además, bueno, primero, de un lado, ¿qué significa la designación de Vargas? Vargas viene un poco del círculo de lo que podríamos denominar pues el exministro Carlos Basombrío. Vargas participó en una comisión a inicios de este quinquenio precisamente para avanzar hacia la modernización de la policía, fue viceministro, ahora viene de vida. Pero Vargas representa la recuperación del liderazgo civil en una institución donde esto se había perdido en los últimos años. Bueno, las últimas personas que han ocupado la cartera del Interior, todos han sido ex policías, ¿no? Y creo que es importante que sobre todo estas instituciones castrenses y policiales tengan un contrapeso civil, porque finalmente no podemos pensarlas como islas que existen fuera de nuestra sociedad, ¿no? Existen para servir a la sociedad y necesariamente tienen que tener esos contrapesos que cualquier otra institución también tiene. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que haya un civil que pueda hacer ese contrapeso dentro de la institución, ¿no? A pesar de que eso definitivamente genera rechazos. ¿Qué se quedó pendiente de los sucesivos intentos de reforma de la policía? Porque, por supuesto, ya no podemos hablar probablemente de la misma reforma de la que hablábamos en el 2000 o en el 2001. ¿Qué quedó pendiente en el camino? Bueno, creo que en realidad hay una serie de cosas y, por ejemplo, nosotros desde el área de seguridad ciudadana de IDL hemos ido indagando sobre algunas de ellas. Creo que la principal, al menos una de las principales que yo anotaría, o al menos dos, serían la formación que tiene la policía y esta formación, cómo se refleja en cuanto a la relación que ellos establecen con la comunidad. Por ejemplo, en la escuela de oficiales solamente llevan un curso de derechos humanos, a pesar de que esto no es un eje transversal de la formación de los policías, y el enfoque de policía comunitaria, que también, digamos, no hay ningún curso que hable sobre el enfoque, tiene cierto rechazo dentro de la propia policía, ¿no? Uh-huh. Cambiar la cultura policial es algo muy difícil, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo, porque es un cambio que necesariamente tiene que venir desde adentro. Entonces, creo que lo ideal es que las autoridades empoderen a esos policías comunitarios, porque ese es el tipo de policía que necesitamos ahora. Y por otro lado, pues hay temas en cuanto a situaciones precarias que, bueno, padecen los propios policías, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar también del tema del régimen laboral 24-24, que lamentablemente también afecta a muchos de ellos, ya que no pueden mantener a sus familias o no pueden mantener vidas dignas y varios de ellos tienen que dedicarse a prestar servicios de seguridad privada en ese sentido, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces son varias cosas, ¿no? Ahora, hay también ahí evidentemente un enfoque de uso de recursos, ¿no? El hecho que se esté anunciando la entrada de estos gerentes de servir, que son por supuesto pues profesionales, que pasan por un proceso meritocrático, que son especialmente seleccionados, por decirlo así, también está hablando de digamos, fuertes cuestionamientos a los procesos administrativos y de manejo de recursos en la policía. La pregunta se cae de madura, ¿por qué no se ha hecho esto antes? Principalmente porque hay un fuerte rechazo dentro de la institución policial a que se generen estos cambios, ¿no? Son instituciones que están históricamente acostumbradas a autorregularse y a autofiscalizarse. Veamos el caso de la Inspectoría de la Policía, ¿no? Que en muchos casos hay situaciones de abusos policiales o de delitos flagrantes que a veces son archivados o simplemente se descontinúan las investigaciones porque pues depende mucho de quiénes ocupen los cargos en el momento, ¿no? Pero nuevamente, repito,
esta situación de tener una policía que sea un ente, una institución que se autorregule y autofiscalice no puede seguir más. Por lo tanto, creo que la incorporación de gerentes de servir a la supervisión de las adquisiciones y del manejo presupuestal de la institución es positivo, ¿no? Para terminar, ¿qué sabemos del ánimo dentro del cuerpo policial? Porque por supuesto otra vez hablamos pues de estos generales que pasan al retiro y demás, pero no sabemos muy bien qué pasa dentro de la institución, ¿no? Entre el grueso de los efectivos policiales. Uno no sabe si efectivamente creen que estas cúpulas los representan o están actuando de acuerdo pues a su mejor interés por ese lado también, o no. ¿Sabemos algo de cómo se está moviendo este ánimo dentro de la institución? Bueno, definitivamente esto es un golpe duro para la institución como una entidad que pues tiene una mística propia, ¿no? Creo que, sin embargo, hay una serie de policías que también van a ver esto como una oportunidad para poder desarrollar este tipo de relaciones con la comunidad a la cual finalmente sirven, ¿no? Porque, nuevamente repito, la institución policial o las instituciones castrenses no son islas, tienen que necesariamente tener una relación abierta con las comunidades a las cuales pues les brindan sus servicios, ¿no? Ahora sí hay un rechazo inicial que no creo que sea generalizado, pero que es mediático porque las personas que pues expresan ese rechazo están en las cúpulas más altas de poder dentro de la institución, pero estos cambios son importantes y esperemos que lleven a que se puedan mejorar las relaciones cívico-militares policiales en el país. De eso se trata finalmente. Gracias, Estefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana del IDL, por acompañarnos esta noche. Vamos a